Ya estamos de vuelta aquí en Apuntes en el 30 de la TDA. Es un programa realmente muy lindo el que tenemos hoy porque distintos colaboradores, parte del equipo de Señalú está con nosotros aquí, pero de este lado. Los que generalmente pueden estar del otro lado, hoy están de este lado. Vamos a hablar de algo que va a suceder a partir del día lunes. Se va a estrenar 5 historias, 50 años exiliados chilenos en Mendoza. Justamente el lunes, que se cumplen 50 años del golpe de Estado que llevó adelante el dictador Augusto Pinochet. Vamos a hablar de este documental que se va a estrenar el próximo lunes aquí en Señalú, que se va a emitir por el 30 de la TDA, por YouTube también, con nuestros compañeros, con Mabel Toledo también, que es productora, realizadora del documental, y Andrés Poblete, productor y realizador del documental. Son compañeros nuestros de trabajo. Es una obviedad decirles bienvenidos porque compartimos este lugar siempre. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, felicitaciones, Andrés, porque ha sido papá también, tenemos que decirlo, nuestro compañero. Todo junto. Todo junto, todo junto. Estrenar un documental, llevarlo adelante. Bueno, queremos que nos cuenten un poco cómo fue trabajar en ese documental. Bueno, Andrés es chileno, vive hace mucho tiempo aquí en la Argentina. Obviamente para vos tiene un significado sumamente especial y bueno, para Mabel también, porque ser parte de ese producto también debe ser algo muy significativo. A ver, comencemos por Mabel. Bueno, en realidad mi compañero hicimos una licenciatura y nace ahí el proyecto. Parte de esto de recibirse, de ¿no? recibirse. Y bueno, y Andrés me propuso este tema y me pareció muy bueno y lo acompañé. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer el documental? A ver, en la etapa de rodaje estuvimos planificando, que eso fueron 2 semanas. Sí. Después el tema de edición, creo que 1 mes, más o menos. Trabajando a pleno. Sí, a pleno. ¿Y cómo fue editar también eso que ustedes grabaron? Porque me imagino que más allá de que tienen un plan de trabajo, un tiempo, plasmar el contenido de esas historias, esas anécdotas, seleccionar los momentos. ¿Cómo fue ese trabajo? A ver, creo que... Bueno, Andrés. Perdón. No, está bien, es lo mismo. Me parece que era un tema que, bueno, estaba rodando en mi cabeza el tema de la historia de estos chilenos acá en Mendoza durante el exilio. Yo de alguna manera me sentía parte de eso. O sea, yo tomé la decisión de venir a estudiar a Mendoza, claro, pero en democracia, por una razón. Entonces, de alguna manera, cuando empecé a conocer a más chilenos, muchos de ellos se en dictadura. Y eran historias más allá investigadas por ciertos docentes, investigadores. Me parecía interesante llevar el tema audiovisual y que no se explicara por parte de alguien, de un académico, bueno, cómo fue ese proceso, sino que ellos mismos, los protagonistas contaran su experiencia de lo que sucedió, cómo fue ese proceso. Y ahí, bueno, con Mabel empezamos a conocer a algunos, a ver a quienes podíamos más o menos entrevistar, que sus historias fueran bastante diferentes. Claro, pues tenía que suceder eso, ¿no? Que no se asemejaran sí, tanto. Además, bueno, el exilio, ¿qué tipo de exilio, no? Porque era o político, también económico. Porque claro, todo está relacionado igual con la dictadura, porque la economía también cambió por la dictadura. Entonces, muchas familias se vieron afectadas. Entonces, tenemos una variedad también de edad. Entonces, que sufrieron la dictadura de distintas maneras. Vos como también alguien que vino de ese país, pero bien lo decías, con otra condición, ¿no? Y en otra realidad, ¿cómo fue transitar ese momento, ¿no? En el cual estas personas relataban sus historias? Primero el tema de empatía, más o menos. Las preguntas más o menos van también a lo que a un momento a mí me pasó. La dictadura chilena comenzó en el año 73 y duró hasta el 90. Fueron 17 años de dictadura. En ese periodo de tiempo muchos chilenos vinieron. La mayoría, entre el 73 y el 76, cruzaron a Mendoza alrededor de 6.000 chilenos. Después, acá, bueno, en el 76 comenzó la dictadura militar. Sí. Por lo tanto, se paralizó un poco eso. Dictadura allá, dictadura acá. Y la llegada de chilenos se volvió nuevamente cuando llegó la democracia en Argentina, que coincide además con una fuerte crisis económica en Chile. Claro. Entonces esa segunda oleada de chilenos en dictadura
es casi un componente por el tema económico, un tema económico profundo. Y llegar acá, en una realidad bastante naciente, democrática, y nada, entonces esa decisión de venir acá y esperar que Chile recobrara la democracia era como muy rara. Sí. Porque venían acá y dijeron, bueno, el próximo año volvemos, el próximo año volvemos, el próximo año volvemos. Claro. Y la dictadura se alargaba. Y con la llegada de la democracia acá, y el tema de los derechos sociales que tuvieron empezar en Argentina, en Chile no los veían, hay muchos decidieron quedarse acá. Claro. Y lo que a mí me pasó es ese momento de uno decide emigrar, yo vine acá a estudiar y iba a volver. Y terminaste quedando. Y me terminé quedando. Bueno, a ellos les pasó más o menos lo mismo y la idea también del documental es mostrar qué pasó por sus cabezas, más allá de tomar la decisión, porque es muy difícil sentar en su familia y decir, me voy, y una vez que te vas, ¿cuándo te das cuenta que te quieres quedar? Claro. Ese desarraigo que digo, más allá de que tomes la decisión de quedarte en un lugar, me imagino que lo seguís sintiendo, ¿no? Sí, esa cuestión de la distancia, de la gente querida que no está al lado tuyo, por más que uno tenga hasta ahí. Eso de la conexión hoy por hoy que es más inmediata y todo eso, ¿no? Sí. Me imagino que todo, es todo un tema. Mabel, son 5 historias, 50 años. Contanos un poquito cómo es el producto, cuánto dura y cómo es un poquito la temática. Vos dijiste que son historias, trataron de que fueran historias diferentes, ¿no? Más allá de que los une el exilio. Exacto. Son 5 capítulos. Hay 2 exiliados políticos, 2 mujeres que vinieron de chica, pero igual vivieron las consecuencias también del exilio, y Anita, que es una señora mayor, que su esposo también tuvo que viajar antes, exiliarse antes y después sumarse ella también. Andrés, en eso que vos decías de las historias que te cuentan, ¿no? Que vos terminaste también viniéndote a Mendoza y a la Argentina por una cuestión más que nada de poder estudiar, el desarrollo personal. Las historias de ellos obviamente tienen otra connotación. La pregunta que vos hacías referencia recién a que ellos, estando acá en Argentina, se tuvieron que topar también con la dictadura argentina. ¿Te contaron en algún momento o les contaron cómo fue esa sensación cuando también se instala la dictadura en Argentina, teniendo ese antecedente de lo que ellos venían de vivir en Chile? ¿Cuál fue esa sensación que tuvieron? A ver, los que llegaron acá, Mendoza fue el principal puente de salida de los chilenos. Sí. La mayoría que tenía contacto, tenía gente a referencia, se fueron a Buenos Aires y de ahí a Europa, a otros lugares. Los chilenos que se quedaron de acá fueron los chilenos de alguna manera que eran dirigentes vecinales, no tenían mayor estudio, tenían otro tipo de trabajo, eran dirigentes de su lugar de trabajo. Y o simplemente que eran del Partido Comunista, porque también nos comentaban eso. Sí, o eran, o pertenecen a una agrupación política. Entonces, quedarse acá, los que tenían más contacto se iban. Y quedarse acá, y además les tocar una dictadura, era una especie como de prisión, claro, porque no podían volver y acá cualquier actividad política o ellos eran perseguidos. Claro. Entonces la mayoría tomó una posición como pasiva durante la dictadura argentina. Sí, donde mayormente sufrieron algún tipo, no sé si persecución o alguna más, lo pasaron mal, fue durante el conflicto de Chile con Argentina por el canal Viking. Claro, en ese momento, sí ellos sintieron como una especie de temor por su vida. Y también por su situación, claro. Discriminación también. Sí. Nos relataban que sintieron. En estas historias nos vamos a encontrar con, por ejemplo, que nos cuenten cómo fue iniciar su camino acá, conseguir un trabajo, de ese tipo de relatos los vamos a tener. Sumando a lo que decía Andrés, nos relataban que muchos de los que se quedaron acá es porque viajaron con el dinero para el viaje nada más. Con lo justo. Con lo justo. Y también nos contaban que muchas veces hasta le ayudaron para juntar ese dinero para el viaje.
Y Claro. a lo mejor tener un poquito para una noche de hotel, a lo mejor. Lo mínimo indispensable para salir de Chile, era básicamente eso, Sí. ¿no? Acá ellos contaban que también había como personas, o ya había una red donde trataban de ubicarlos en lugares de trabajo. Una cuestión de solidaridad. Claro. Y también estaban las agrupaciones donde de alguna manera lo ayudaban en algún hotel y lo trataban de que adquirieran el carácter de refugiados políticos. Pero la mayoría, las que lo quisieron quedarse acá, empezaron como a buscar, en trabajar en construcción, en lo que saliera. Claro. Y algo que a mí me parece como muy interesante, que lo fuimos escuchando y se dio, fue con respecto a los barrios, como ejemplo el barrio La Favorita. Acá en el terremoto del 86, Sí. hizo que todos estos sectores, este barrio del oeste, se fueron poblando mucho más, entre ellos La Favorita, y muchos chilenos fueron a ocupar esos lugares. Qué interesante. Entonces, de alguna manera, ellos también forjaron esos barrios, fundaron sus propios barrios, y venían con una dinámica traída de Chile de organización barrial, Claro. donde las mujeres eran los líderes, organizaban ollas comunes, trabajaban. El varón era el que iba a trabajar, traía la plata, pero la mujer era el que organizaba el barrio, mantenían todo limpio, las casas, cómo construir. Y esa parte de organización barrial en los barrios de... Digamos que de acá la se dio por los incorporaron chilenos. y la compartieron con los mendocinos. Y fueron incorporando a los mendocinos. Qué interesante eso, ¿no? Y partes de estas historias personales que uno no conoce y cómo también han forjado cuestiones comunitarias, que me parece que está bueno El también barrio San destacarlo. Martín también nace de esa manera. El barrio San Martín nace de alguna manera con la organización barrial de los chilenos. Qué bien, qué buen aporte, ¿no? Y que por ahí uno no tiene conocimiento de eso. Bueno, repasamos entonces 5 historias, 50 años, exiliados chilenos en Mendoza. Bueno, acá tenemos a los productores realizadores que son Mabel Toledo y Andrés Poblete, que además son parte de Señalú. Muchas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. Y bueno, estaremos, ¿a qué hora es? A las 20:30. 8:30. 20:30. El próximo lunes. El lunes. Cada lunes. Cada lunes Un capítulo. capítulo. Y después lo podemos ver en YouTube. Lo Así vamos es. a poder ver en YouTube. Bueno, muy interesante. Me parece muy valioso esto, ¿no? Sobre todo porque también hay que decir, a partir de esto que está sucediendo, bueno, que el lunes se va a recordar este aniversario tan doloroso para Chile, están pasando cosas con el gobierno de Gabriel Boric, donde, bueno, nos hemos enterado de, por ejemplo, esta necesidad de, a través de una ONG, bueno, Boric está haciendo esto de hacer justicia por las personas desaparecidas también en la dictadura, pero distintas organizaciones vienen trabajando también con el tema de recuperar a esos hijos que daban en adopción en el régimen de Pinochet y que se han conocido historias. Me parece que está bueno nosotros como latinoamericanos, como argentinos y argentinas conocer las historias de que Y se han dado también, en Chile. no solamente, porque aunque son historias de chilenos y que están acá, está también interesante el tema de la historia argentina, porque de alguna manera Sí. su situación atraviesa grandes momentos de la historia argentina, como el inicio de la dictadura, el terremoto de acá del 85, la hiperinflación, La hiperinflación, el conflicto sí. con el Chile con el tema del BIL, la recuperación de la democracia, los derechos sociales, de alguna manera que hoy día está cuestionado de diferentes partes políticas con respecto. Bueno, también los chilenos comparan esa situación de poder trabajar, estudiar, tener acceso a la salud, comparado con Chile. ¿Y por Tal qué cual. se hicieron quedarse acá? Bueno, estaremos atentos ahí, 20:30 entonces el lunes, 5 historias, 50 años exiliados chilenos en Mendoza. Nos vamos a una pausa, muchas gracias chicos nuevamente y volvemos, porque tenemos más cosas para compartir en Apuntes.